darle diferentes enfoques, diferentes ángulos a esta misma situación y un enfoque político desde la práctica y obviamente un análisis es importante también hacerlo ya desde una visión más política de lo que está ocurriendo este 11 de octubre. Y para eso hemos invitado al doctor Israel Quino, quien ya está con nosotros en estudios, para que, a ver, desde su experiencia, cómo ha visto el paro, él se ha tenido que movilizar y la primera impresión que va a decirnos es cómo están las calles de La Paz. Buen día, doctor. Estimado Oscar, muy buen día, agradecido siempre por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de televisión universitaria en todo el país. No he tenido problemas en llegar, no se advierte cuando menos en La Paz una medida tal vez masiva, ¿no? Efectiva, que cumpla una movilización anunciada por un sector minoritario, Oscar, hay que decirlo, ¿no? Los comités cívicos en el país nos han demostrado que no gozan de legitimidad popular, y no puede un conglomerado de actores políticos que están en su derecho de expresar una visión política, de resistir una línea ideológica respecto al gobierno nacional, definir la situación de los demás hermanos bolivianos en razón de un pueblo cruceño que con gran probabilidad también pues, no está de acuerdo con esta movilización, pero que la gente hoy necesita trabajar. Todos necesitamos trabajar. Nuestra Universidad Mayor de San Andrés, Oscar, no se está adhiriendo al paro, ¿no? Ayer ha sacado un comunicado importante donde, contrariamente a la polarización, ofrece un debate, ofrece a los mejores profesionales para coadyuvar en este proceso de análisis, de mejoras en la redacción y de proposiciones al debate del proyecto de legitimación de ganancias ilícitas, y no toma una posición de carácter político, ¿no? Contrariamente, genera una opción al debate al respecto, ¿no? Y creo yo en un tiempo post-pandémico, ¿no? En el que nuestro proceso ya no es solamente de reactivación económica, sino de reconstrucción económica, Oscar, no debe tener, ¿no? Este tipo de medidas que afectan a la economía boliviana. Es el primer paro, ¿no? Del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Sin embargo, al finalizar la jornada, podremos evaluar si tuvo la contundencia de lo que estos sectores políticos han anunciado, o es solamente una medida de carácter de oposición sectoralizada, regionalizada al gobierno nacional. Ahora, poniendo al gobierno en contexto, digamos, de coyuntura con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, una derrota eminente fue lo de Adecoca, Sí. que es solo un sector que ha logrado torcer el brazo al gobierno. Así es. Y ahora lo que usted está diciendo que un, digamos, conglomerado mucho más grande, nacional, con diferentes comités cívicos, no está teniendo la misma contundencia. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? Así es. Y a eso hay que adherirle, Oscar, también un autodesgaste que ha tenido la Asamblea Legislativa Plurinacional al no generar un proceso efectivo, dinámico, de socialización, difusión de este proyecto de ley que hoy es cuestionado, ¿no? Antilavado de activos. Y al no haber tenido una medida eficiente, efectiva de comunicación política al respecto, ha generado que estos sectores se organicen y pues ¿no? generen este anunciado paro. Y ahí yo discrepo en una posición, no se tiene una reivindicación nacional, Oscar. Si se tuviera una reivindicación nacional, todo el país hubiera amanecido bloqueado. ¿Sí? Y que las condiciones inclusive laborales, no solamente en el eje central, sino en toda Bolivia, ¿no? Se vean limitadas en el acceso. ¿No? Una medida, un paro de esas características como el que se lo ha anunciado, no puede vulnerar derechos humanos, ¿no? Vulnerar mi derecho humano, el derecho humano de la audiencia cuando circula, por ejemplo, ¿no? A la libertad de locomoción, no puede vulnerar aquello. Están en todo el derecho de manifestar, ejercer su derecho a la protesta, sin vulnerar otros derechos, ¿no? Entonces, en el momento en el que vulnera otro derecho, y es una medida política que no considera, ¿no? el respeto al otro. Ahora, ¿cuál es el efecto de una medida de esas características? Independientemente que se vuelva a rearticular o se intente rearticular una línea opositora nacional, ¿no? No lo veo así, ¿no? Son sectores agrupados, ¿no? Con presencia de actores políticos, el señor Carlos Mesa, ¿no? líder de Comunidad Ciudadana, el señor Camacho, líder de Creemos, que son dos agrupaciones que tienen representación legislativa, generan este manifiesto,
sin, por supuesto, ¿no? Considerar los efectos económicos que se pueda tener de un proyecto, ni siquiera es una ley, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió, tú recordarás, del Código del Sistema Penal Boliviano, que fue abrogado luego de ser aprobado el texto en sí, ¿no? Porque también allí falló la comunicación política, ¿no? Entonces, creo yo que este error también el gobierno tiene que evaluar, reflexionar, porque está fallando, ¿no?, su proceso de difusión previo a la elaboración y sanción de una ley. El problema está en la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque se aprueban diputados, se remite al Senado, se dan cuenta del error en la no socialización debida y paralizan el proyecto, ¿no? Pero paralizan después de un paro anunciado, un sector gremial también anunciado a una movilización, y habrá que evaluar, ¿no? Claro. Lo del conflicto de Adepcoca ha sido también un error del inadecuado manejo de la conflictividad. Hoy tenemos un error de comunicación política, dos errores que también le están generando un desgaste al gobierno, hay que decirlo, por supuesto. Claro, ahora el gobierno, como usted bien lo dijo, recién ahora está hablando de socializar, de escuchar las demandas, claro, de informar cuando ha intentado por todos los medios aprobar este decreto, este proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ese retroceso que ha tenido la voz de Andrónico Rodríguez la anterior semana, de alguna forma también ha desmovilizado esta medida de protesta, porque muchos en diferentes lugares deben pensar, bueno, si ya se ha detenido por lo menos un poco, no es tanta la contundencia de mi refutación al proyecto. Sin embargo, ahora se está manejando el hecho de que no se congele, ni se postergue, ni se socialice nada, se abrogue antes de nacer. Sí, yo escuchaba un día antes del anuncio del presidente de la Cámara de Senadores, y además que vimos en el centro de La Paz una movilización gremial. Uno de los dirigentes decía, con esta ley los militares se van a entrar a nuestras casas y nos van a quitar, ¿no? Ha llegado a ese nivel de desinformación el proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, y hay un error craso de la Cámara de Diputados, porque es en la Cámara de origen donde se generan estos problemas, porque en técnica legislativa, Oscar, hay por lo menos dos elementos que tiene que tener una ley en la redacción de cada artículo: claridad y precisión. Que no tiene. Que no lo tiene, ¿no? Y que además, al ser ambiguo, ¿no?, ya con una visión política, ¿no?, se genera una interpretación inclusive de contravención a la Constitución, claro, por no ser precisa. El artículo 11, claro, específicamente. Y yo coincido en la observación del artículo 11. No puede ser tan genérico cuando hay un resguardo constitucional del 106, 107 respecto del secreto de fuente y los derechos a la información y la comunicación. Y la ley no ha previsto aquello. Si el origen está en los proyectistas, desde el Ministerio de Economía, desde la UIF, en la Cámara Baja, ¿no?, en la comisión respectiva, y no han generado la socialización debida, hoy pues tienen esa movilización. Y me parece adecuada la medida de haber paralizado, ¿no?, el proyecto, porque existen proyectos de leyes, Oscar, que aprobados en Cámara Baja, y el procedimiento legislativo constitucional nos dice eso, cuando se aprueba en la Cámara de origen, va hacia la Cámara Revisora. Claro. La Cámara Revisora puede observar y puede devolver a la Cámara de origen, y la Cámara de origen vaya a saber cuándo vuelve a tratar. No existe un orden de prelación efectivo, ni plazos, ¿no?, para que pueda ser o retomado, ¿no?, o echado al olvido. No existe el procedimiento de abrogación porque no está aprobado. Claro. Si se aprobara en la Asamblea, podría abrogarse, ¿no?, vía el mandato presidencial, ¿no?, porque tienen esa posibilidad también de observación a la ley, las atribuciones presidenciales. Pero si devuelven en instancia de procedimiento legislativo a la Cámara de Diputados y lo archivan, por decirlo así, ese proyecto no va a tener más repercusiones de carácter político. Sin embargo, sí vamos a tener observaciones de carácter internacional, porque no estaríamos cumpliendo con compromisos, por ejemplo, de 4 convenciones internacionales en materia de lavado de activos, 10 leyes nacionales, 7 decretos supremos van a seguir desparramados. Lo que hacía esta ley y ese proyecto de ley era congregar en un solo cuerpo normativo, ¿no?, la solidez, por un lado, de la UIF y la detección, investigación, sanción de los delitos de lavado de activos que los tienen en el mundo por esta característica de los delitos transnacionales. Nuevamente, lo que falló, la comunicación política. Y además, el ponerle toda la carga a la unidad de investigaciones financieras, que según la ley iba a tener incluso más poder que los fiscales. Allí se ha estigmatizado, Oscar, tanto a decir que van a generar inclusive más poder que el Ministerio Público, que van a poder intervenir con estas cuentas, van a estar expuestas a cualquier acceso a la información e investigación. En este momento, Oscar,
Cualquier boliviano que haga una transacción de 70.000 bolivianos o su equivalente $10.000 en moneda extranjera, llena un formulario de declaración jurada en todas las entidades financieras. $10.000, ¿no? Los blanqueadores de dinero manejan cifras exorbitantes, 50.000, 100.000, $200.000. Entonces, la preocupación no debería estar al manejo que nosotros tenemos común, corriente en el sistema financiero, ¿no? Sino a esa gente que blanquea y utiliza los sistemas financieros para generar y legitimar lo que tiene origen ilícito, ¿no? Allí debería radicar la principal preocupación y por ello, ¿no? Cuando uno no tiene una debida previsión en los procesos de información política, socializar una ley, tiene este tipo de efectos, ¿no? Y tanto se ha estigmatizado la ley que, por supuesto, no se ha generado una información debida y con las imprecisiones de la redacción en cuanto a la técnica legislativa, le ha generado esta medida de presión al gobierno nacional, que habrá que ver en qué medida, ¿no? Al finalizar la jornada ha tenido el efecto, ¿no? En mi percepción, Oscar, no reivindica nada de carácter nacional y no va a tener la fuerza debida anunciada por estos sectores cívicos. Ahora, desde dos perspectivas. El gobierno se está cargando gratuitamente un conflicto que podía evitarlo con información de esta ley. Porque no se puede entender que en esta ley ya una transacción de 2.000 bolivianos para arriba puede ser automáticamente susceptible al ROR, al reporte de operación sospechosa. Y por el otro lado, cuando se captura infragante un contrabandista que está cometiendo un delito, la ley lo camufla de alguna manera porque le dice que a ese contrabandista tiene que haber movido un monto económico equivalente a 200.000 UFBs, que son casi 500.000 bolivianos. Es decir, para unos la ley es muy amplia y para otros muy angosta. La gente percibe eso, porque no es tonta. Y entonces ahí es donde empieza a ganarse el gobierno rechazo no solamente de la oposición, porque hay gente del mismo MAS, que lo ha dicho en la televisión, que está en desacuerdo con esta ley, porque como usted dice precisamente, no es clara, es muy ambigua, porque una ley tiene que ser clara, tiene que decir las cosas con una claridad meridiana, para que nadie dé más de una interpretación, porque la ley es eso, solo tiene que tener una interpretación. ¿Por qué, usted que es abogado, el gobierno experimenta con estos proyectos tan mal elaborados? Hay un aforismo jurídico que toda la población percibe y conoce tras el finalizado el procedimiento legislativo. Y se dice que una vez publicada la ley, el boliviano, el ciudadano presume, ¿no?, el conocimiento de la misma. Imagínate conocer la cantidad de leyes que se promulgan, ¿no?, y se publican además en nuestra Gaceta todos los días. Es poco probable que lo conozcamos los más de 10 millones de bolivianos en pleno, pero debemos conocerlo. Si tú en el proyecto de ley le dices sujeto obligado del sistema financiero, ¿no?, uno dice, yo hago mi transacción en el sistema financiero y soy un sujeto que va y hace la transacción, debo ser sujeto obligado, ¿no? Y les generas zozobra, desinformación a la población, no, me van a investigar, esta ley me hace eso, y genera un rechazo. ¿Por qué razón? Por una imprecisión, una redacción inadecuada en la que además existen artículos en los que te dicen y otros. Y es y otros se abre la puerta a todos. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, mencioné un ejemplo de los profesionales psicólogos en terapias ¿no?, que tengan de intervención. Imagínense que un legitimador de ganancias, vale, estoy preocupado, tengo estrés, ¿por qué? Porque he legitimado, ¿no? ¿Qué va a hacer el psicólogo? Nos va a decir, bueno, sí, continuamos con esa terapia, hay que desestresarse, no sé qué. Y va a tener la obligación y de mañana y pasado lo investigan a este legitimador y diga, ¿quién sabía de esto? Mi psicólogo. El pobre psicólogo va a estar involucrado en un procedimiento penal. Lo han dicho las organizaciones religiosas. Hasta una confesión podría estar, digamos, intervenida por la IUF, y obviamente eso encrespó a todos los sectores religiosos, que son muchos, y ahí me parece que el gobierno dio un paso atrás. El párroco de nuestra zona, ¿no?, que está en secreto de confesión, escucha que un determinado legitimador le confiesa un delito. ¿Qué va a hacer si luego este legitimador es investigado por un procedimiento penal por lavado de activos, ¿no?
Esas imprecisiones la ley no debe tener. Entonces, procedimentalmente puede corregirse, por eso hay que ponderar la decisión de haber suspendido el tratamiento y generar un proceso abierto de socialización para que puedan mejorar, optimizar, readecuar el tenor y que por competencia de la Cámara Alta baje a la Cámara de Diputados y es que allí se vuelva a debatir, se generen también temas democráticos, Oscar. La complementariedad democrática significa también escuchar a las minorías. No por tener una mayoría el MAS puede aprobar las leyes que considere sin profundizar debates, ¿no? Y del otro lado, si la oposición tiene observaciones, también deben ser de carácter técnico propositivo, no una oposición estrictamente política que pretenda movilizar, como lo están haciendo ahora, a título de desinformación de un proyecto de ley. Los bolivianos en este momento, Oscar, ya no estamos en una línea de en qué posición de polarización vamos a estar, o con la izquierda, con la derecha, con el gobierno nacional, con el gobierno departamental o con el gobierno local. En La Paz tenemos el alcalde que ha convocado o más o menos ha hecho saber que se adhiere, pero en el Alto, yo vivo en el Alto, yo soy ciudadano alteño, ¿no? Los más de 1 millón de habitantes estamos trabajando normalmente, no sentimos esta medida, ¿no? Entonces, ya no podemos, cuando estamos reconstruyendo nuestra economía, adherirnos a movilizaciones de carácter político que nos perjudican a todos, ¿no? Entonces, yo creo que el debate debe estar en esa sinceridad política de la complementariedad democrática, las minorías que puedan proponer, las mayorías que puedan adherir a esto, y en ese proceso de socialización, de una vez desvirtuar estos elementos de zozobra informativa para evitar se estigmatice más este proyecto de legitimación. Bueno, me quedo con lo último que dijo nuestro invitado, que la mayoría no utilice el rodillo de su mayoría, no de los 2/3, sino de la mayoría para aprobar este tipo de leyes y que la minoría sea propositiva y que si hay cuestionamientos técnicos, los haga, pero desde la perspectiva profesional, para que la política sea el último recurso, porque la población necesita tener soluciones efectivas. Fuera de que esto ha generado lo que hoy tenemos la protesta nacional, que al finalizar la jornada sabremos si ha sido o no contundente, vamos a evaluar lo que luego sigue en la normativa que está pendiente, que puede ser una bomba de tiempo o sencillamente una excusa para polarizar el país. Gracias, doctor Trigo. Hasta una próxima oportunidad. Estimado Oscar, agradecido por la invitación a la audiencia. Bendiciones en sus hogares. Buenos días. Y ustedes, amigos, continúen con nosotros. Tenemos más con Lorena Fernández en el estudio número